¿Están viendo? Sí, ¿Están viendo? sí, se ve. Ahora sí. Está bien. Entonces, la definición, pues la encontramos en cualquier texto, ¿cierto? La quemadura es la lesión de los tejidos vivos, resultante de exposición de agentes físicos, químicos o biológicos que puedan originar alteraciones locales o sistémicas. Es importante esto. La alteración no solamente es local, también es sistémica. Puede ser reversible o no, y depende de muchos factores. Entonces, esto es muy importante porque son heridas que, a excepción de algunas heridas por trauma, por arma cortopulsante, por bala, ¿cierto? Estas quemaduras a veces tienen una apariencia inicial como inocente, ¿cierto? Y que pueden confundir a cualquier médico inexperto, pero tienen complicaciones más adelante, ¿cierto? Que pueden poner en peligro la vida del paciente en horas o días posteriores. Es importante tener en cuenta. Dice que una vez que estas complicaciones se empiezan a producir, se dice una cascada de eventos que es muy compleja y que en la mayoría de los casos es imposible de detener. Deben tenerlo muy en cuenta también. Recordar que en casos de quemaduras de vías aéreas y quemaduras por inhalación, que aquí afortunadamente pues no son la gran mayoría, se presentan, pero no en la alta población, son acontecimientos que pueden ser aún mucho más dramáticos y con un desenlace muy rápido. Bien. Datos tomados del Ministerio de Salud, ¿cierto? En Colombia, más de la mitad de las quemaduras se producen en pacientes menores de 13 años debido a líquidos calientes. Vamos a ver en los pabellones pediátricos cantidad de niños quemados por líquidos calientes, ya sea que porque tiene el horno en el piso, ¿cierto? Y en esta es un punto muy importante tener en cuenta que no haya tampoco aspectos de maltrato infantil. Uno tiene que sospechar muchas cosas de eso, entonces puede que la mamá o de pronto un familiar haya tirado el agua caliente al niño, o rabia, cualquier cosa, entonces hay que estar muy pendiente de eso y eso hay que informarlo, ¿cierto? Muy bien. En Estados Unidos, como un país desarrollado, la prevalencia de los incendios, lógicamente, son países industrializados, es muy alta, y esta cantidad de muertes se ve más que todo es por inhalación de humo. Hay muchas series de televisión donde han visto incendios, ¿cierto? Bien, en estos países, como en Estados Unidos, la segunda causa más común de muerte accidental de niños es la quemadura. Se considera que el 1% de la población mundial sufrirá en algún momento de su vida una quemadura que requiera el manejo de personas especializadas, entrenadas en esto. Tenerlo muy en cuenta. Bueno, este cuadro muestra los agentes físicos más comunes. Aquí vamos a hablar más que todos de los térmicos y eléctricos, ¿cierto? Entonces, tenemos los térmicos y hay sólidos, líquidos, gases, vapores, llamas, eléctricos, electricidad industrial, radiantes como el sol. Agentes químicos, se ven mucho en Colombia, los cáusticos, como los ácidos y alcalinos, ¿cierto? Hay inclusive una ley aprobada hace pocos tiempo sobre esta cuestión de quemaduras por químicos. Y agentes biológicos, como el agua, pues las medusas, el agua mala que llaman, ¿cierto? Anguilas, etc. Bien. La fisiopatología de estas quemaduras son la necrosis por coagulación de la epidermis y en grados variables de la dermis, a excepción de las quemaduras por alcalinos, que es la necrosis por licuefacción. Entonces, es importante que la extensión de la lesión depende de muchos factores, de la intensidad del calor, la duración de la exposición, el grosor de la piel y la conductancia del tejido. Es muy importante. Bien. En el año de 1953, el doctor Jackson habló de 3 zonas, ¿cierto? Estas son zonas concéntricas realmente en extensión y en profundidad. Entonces, la zona de coagulación, que es la 1, ahí, y la zona de necrosis, es la que está en contacto directo con la agente pues, que está causando
este caso es un agente térmico, ¿no? Y es una zona no recuperable, quemadura de espesor total. La zona que va alrededor, ¿cierto? Es la zona de estasis, ¿cierto? Es una zona que se ve una perfusión tisular disminuida, se ve pálida, hay obliteración de la microvasculatura. Y la tercera zona, en la flecha verde que ven allí, es una zona de hiperemia, en la cual aumento la perfusión tisular, pues está hiperémica, y generalmente son espesuras, quemaduras de espesor parcial. Entonces, lo más probable que la zona de estasis vaya a ser comprometida también con el curso de las horas y se convierta también en una zona de coagulación. Y si no hacemos manejo adecuado, la zona hiperémica, que es la tercera zona, también va a estar comprometida, ¿cierto? Entonces, es importante que recordemos el tratamiento inicial, importante porque de una zona 1 podemos pasar a que la zona 1 comprometa la 2 y la 3. Bien. Acá está la profundidad, ¿cierto? No solamente es la extensión superficial, sino la profundidad también de esta zona concéntrica. Bien. Y vemos este dedo, los dedos, en el centro, la zona de necrosis, alrededor la zona pálida, zona, ¿cierto? Vamos a repasar, estasis, ¿cierto? Para que sepan, y la zona hiperémica, que es la que está en la zona más periférica. Entonces, ¿cuáles son los cambios hemodinámicos que se presentan? Pues, lógicamente, inicialmente se presenta un aumento generalizado de la permeabilidad capilar. ¿Y por qué se debe esto? Esta pérdida de integridad microvascular, porque hay unos agentes vasoactivos que empiezan a actuar enseguida, ¿cierto? Entonces, vamos a esta diapositiva. Esta diapositiva, a mí me gusta que alguna diapositiva, cuando uno ha tomado eso de algún texto, pues ponerla, ¿no? El cuadro es en blanco y ahí está de dónde saca esa diapositiva, reanimación del paciente gran quemado, una revista chilena, y arriba, ya la de 1940, está en rojo, de abajo de este artículo, ¿cierto? Bien, entonces, hacia 1940, los pacientes morían por choque hipovolémico, casi el 40%. Actualmente mueren por sepsis, porque ya corregimos eso. Entonces, yo maximizo acá. Bueno, vamos a buscarnos la vida. Es abajo, profe. ¿Ah? Sí, no, pero déjalo así para no tener que estar bajando y pronto pero están viendo, ¿no? Sí. Están viendo, bueno, en el cuadro blanco, bueno, acá en el cuadro rojo dice mediadores más importantes implicados. Estos son los agentes vasoactivos, la histamina, serotonina, metabolitos, ácido araquidónico, radicales libres de oxígeno, ¿cierto? Entonces, estos van a actuar sobre el capilar, que está aquí en amarillo, ¿no? El capilar, o inclusive vasos ya de mayor tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una gran permeabilidad del endotelio, se hacen brechas en el endotelio. Y lo que está dentro del vaso sanguíneo, acá adentro, se va al espacio intersticial. Acuérdense que tenemos un espacio extracelular y un espacio intracelular. El espacio extracelular está dividido básicamente, ¿no?, en dos espacios, aunque son tres, pero son realmente por su importancia en porcentaje dos. Un espacio intravascular, digamos que es el amarillo que está acá, y en blanco está la flecha azul, el espacio intersticial, ¿cierto? Entonces, ese espacio extracelular es el 20% del peso del agua, ¿cierto? Entonces, el 5% del agua está en el espacio intravascular, pero es el 5% del 60%. Y en el espacio intersticial tenemos el 15%. Bien.
Los que roten conmigo, el primer tema es líquidos y electrolitos en cirugía. Yo les voy a dar el texto que se encuentra en la biblioteca de la universidad, que es texto del mismo nombre, el doctor Carrizosa y Guzmán, y ahí está muy explicado, de una forma muy dinámica, muy práctica, muy clara sobre esto. Bien, entonces, con estos agentes vasoactivos, el endotelio se abre en grandes brechas. Entonces, lo que está en el vaso, en el capilar, se sale al espacio intersticial. Entonces, tenemos una hiperpermeabilidad capilar, ¿cierto? Con una disminución del coeficiente de reflexión de albúmina. La presión intersticial se vuelve negativa. Disminuye la presión oncótica. Acá, esto se llama disminución del PIB capilar. Bien. Y aumenta la osmolaridad intersticial, acá en el espacio en blanco. Entonces, ahí está dada lo que es la osmolaridad efectiva. La osmolaridad básicamente es una relación de solutos y solventes. Los solutos son muchos, ¿cierto? Entonces, en los vasos sanguíneos, el plasma, la albúmina, pues el que más importancia juega, pero también tenemos el sodio. Entonces, todas estas proteínas inclusive que son no electrolitos, que son, digamos, de alto peso molecular, se salen del vaso. Entonces, hay un gran edema, hay una gran depresión acá y el agua se va toda para el espacio intersticial. Entonces, por eso es que se presenta un gran edema, el paciente quemado, que se inicia a los 10 minutos, ¿cierto? Y al ver ese gran edema en el espacio intersticial, pues lógicamente va a aumentar la evaporación. Por eso los pacientes antes del año 40 se morían de choque hipovolémico. Bien. Este pico del edema es a las 8 horas y empieza a resolverse a las 24 horas e inclusive hasta 7 días posteriormente. Entonces, es importante que recordemos, el conocer esto fue la primera parte del éxito en el manejo de quemaduras. Reconocer esto que estaba pasando. Tipo década del 50. Bien. Este cuadro yo lo modifiqué. Entonces, la respuesta sistémica es un resumen que está puesto acá. Tiene muchos componentes o sistemas, ¿cierto? La parte pulmonar, presente en quemaduras por quemaduras, hay broncoconstricción, polipnea y en casos severos, síndrome de distrés respiratorio. La parte gastrointestinal es importante. Cuando hay quemaduras del más 25% del área de superficie corporal, se presenta un hilo, ¿cierto? Entonces, esta motilidad intestinal, gastrointestinal, puede realizar el tercer o cuarto día. Siempre encontramos en la mucosa gástrica pequeñas úlceras cerebrales que pues, se dieron úlceras ¿de qué? ¿Alguien leyó sobre eso? ¿Quién leyó sobre eso? Disculpe, doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo se llamaban las úlceras esas que se encuentran en la mucosa gástrica abdominal? Bueno, es importante que repasemos los temas, ¿cierto? Yo mañana vamos a hablar sobre infección quirúrgica, entonces vamos a repasar algunos puntos sobre eso. Úlcera péptica. No, úlcera péptica no. ¿Cómo se llaman esas úlceras chiquitas, pequeñitas, en la mucosa gástrica abdominal en pacientes quemados, inclusive en pacientes sometidos a un gran estrés? Bueno, queda tarea para mañana, ¿cierto? Mañana alguien me dice. También en la primera clase hablamos de que quién podía hablar sobre algún tema que hablamos al final, ¿no? Bien. Sí, señor, sobre el cianoacrilato. Exactamente. Espero que de pronto lo veamos en estos días. Bueno, entonces mañana me dicen cómo se llaman estas úlceras. Bien. Entonces, estas úlceras pequeñitas, ¿cierto? Que son quemias focales. Se observan a veces de 3 a 5 horas por quemadura. No siempre se presentan. Bueno. Por eso es importante utilizar algunos agentes y en ese aspecto la ranitidina fue excepcionalmente buena para eso. Lastimosamente no se consigue en Colombia, pero todavía el ministerio todavía insiste en que la ranitidina debe ser conseguida y utilizada para casos de estos, ¿cierto? Bien, actúa muy bien acá. Bien.
La parte musculoesquelética, pues lógicamente disminución del rango de movimiento. La neuroendocrina, incremento de niveles circulantes de glucagón, cortisol y catecolaminas. Y una elevación transitoria de niveles de aldosterona. Metabólicos, incremento del metabolismo basal muy importante, hasta 3 veces lo que vimos, gran y agresivo manejo nutricional. No nos olvidamos de eso. La parte inmune se compromete porque lógicamente ahí se van a perder la barrera externa, que son los mecanismos fundamentales de defensa naturales, ¿no? La parte del mecanismo inmunitario específico y el no específico. Bien. Mañana se los comento ahí de rapidez. Bien. La parte renal se compromete el riñón, porque lógicamente al disminuir el volumen sanguíneo, entonces el gasto cardíaco, pues lógicamente hay una gran depresión ventricular y lógicamente hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Y la tasa de filtración lógicamente se ve muy afectada por la oliguria. También tenemos que puede haber también segmento de mioglobulinas, segmentos de proteínas que van al riñón y pueden afectar la filtración renal. Entonces, importante. La parte hematológica, acordarse que en quemaduras importantes, extensas, hay una gran pérdida de glóbulos rojos, que puede ser de 8 a 12% de la masa celular por día. Bien. Y la parte emocional, que también se olvidan mucho, es la parte del dolor físico, aislamiento de seres queridos y familias cercanos, temor a la figuración, deformidades, discapacidad, alteración de la autoestima, depresión. Esa parte es muy importante manejarla con psiquiatría y con psicología. Pacientes que están todavía hospitalizados. En la parte de la evaluación inicial vamos a tener 3 conceptos importantes: la profundidad, la extensión, localización y la edad del paciente. Entonces, el primero que vamos a ver es la profundidad. Entonces, en pacientes pediátricos se utiliza muchísimo la fórmula de un rinoplástico argentino, yo creo que ya murió, el doctor Fortunato Benaim, que habla de tipo A o superficial, B o profunda, o tipo A, B o intermedio. Ahora vamos a combinar con las que hablan de primero, segundo, tercer grado, ¿cierto? Entonces, las quemaduras grado 1, ahí no va ninguna clasificación de Benaim, ¿cierto? Solamente grado 1 afecta solamente la epidermis. Tipo de lesión causa un mínimo daño del tejido. ¿Cuál es la causa? La exposición a la luz solar. Se fueron paracobeñas, no se pusieron bloqueadores, se quedaron, sobre todo en esta época del año, que tenemos el sol perpendicularmente de casi 12 horas, y lógicamente hay un daño a la epidermis. Color rojo, superficie seca o pequeñas ampollas y una sensación dolorosa. Aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? El vestido de baño. Bien. La tipo dado 2. La tipo dado 2, ya ahí viene la de Benaim, que es tipo A o tipo AB. Entonces, la tipo 2 afecta solamente afecta la epidermis y alcanza algunas porciones de la epidermis. Entonces, cuando son superficiales, es tipo A, y cuando destruyen parte importante de la epidermis se llama tipo AB. Bien. Causas muy común en nuestro medio: limitada exposición a líquidos calientes, corta exposición al fuego o a un agente químico, color rojo o rosado, grandes ampollas, tenas, superficies húmedas y son dolorosas. Lógicamente que si ya comprometen la dermis, un aspecto importante, pues pueden ser un poco anestésicas. Muy común, ¿cierto? Se quemaron ahí cocinando, cualquier cosa, y ahí están las ampollitas. Pero la gente corre aquí a aplicarse una crema dental, pues no es conveniente. Bien. A grado 3, pero ya tenemos destrucción de toda la dermis. La epidermis se ubica entre el texto de toda la dermis, las terminaciones nerviosas e incluso el tejido subcutáneo. No deja restos dérmicos o epidérmicos que permitan la epitelización, y esta solamente alcanza 1 o 2 centímetros, el borde de la piel sana. Es la que se llama también tipo B. Y lo que se llama este tipo es la tipo quemadura profunda, que llaman también. Causa prolongada exposición al fuego
objetos calientes, agentes físicos o químicos, electricidad. Los colores son ya el blanco perla, carbonizado, superficies secas, son secas, con trombosis de vasos superficiales y sensaciones insensibles. Ya, no hay dermis. Bien. Fotos tomadas acá en el hospital. Una niña, ¿cierto? Muy bien. La grado 4 ya no se clasifican, no se puede evaluar la profundidad, porque generalmente son quemaduras de tipo eléctrico y afectan toda la piel, tejido subcutáneo, graso, músculo y hueso, y también a vísceras también. Entonces son lesiones devastadoras. Entonces, causa contacto con corriente de alto voltaje. Color blanco perla, carbonizado translúcido, superficie seca, con trombosis de vasos superficiales y sensaciones insensibles. Muy común en nuestro medio. ¿Por qué? Porque aquí la gente empieza a robar energía, ¿cierto? Entonces empiezan a... Personas que no saben el manejo de esto van a conectar cable y tal. En la caída, pues se fracturan también. Hay un trauma abdominal cerrado, torácico cerrado, con fracturas costales, entonces ya tenemos más complejo el proceso. Muy común en nuestro medio. Bien. Recordar que en quemaduras eléctricas existen dos riesgos asociados, que es la arritmia cardíaca y la mioglobinuria. Lo que yo le hablaba en la parte renal, ¿cierto? Que esto va tapando los túbulos. Tomado al hospital, ahí una pierna, y por ahí salió la electricidad. Entró por el brazo. Lo tomado al hospital. Aquí tenemos otra quemadura. Ya las sábanas no muy limpias que se digan. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos la quemadura eléctrica. Por ahí salió. Casi todas estas quemaduras eléctricas, el abdomen es comprometido. Entonces ahí tenemos destrucción de la epidermis, la dermis. El que estamos viendo ahí, la grasa que está en el tejido celular subcutáneo. ¿Cierto? Entonces, ahí está la línea media. Y más abajito, pues encontramos ya el único mayor y su aponeurosis. Bien. Entonces ya también hay compromiso de esa grasa. ¿Cierto? Y este paciente está cicatrizando. Ahí estamos en otra foto. Ya había todo el compromiso en los vasos, ya completamente coagulados. El paciente, ahí por el brazo entró la corriente eléctrica, vea cómo fue quemando toda la parte del tórax también. Ya cicatrizando el paciente, las sábanas, como le digo, no muy limpias que se digan. Bien. Entonces, este es un cuadro que nos resume más o menos la calidad cicatriz y el tiempo de epitelio. Entonces, la grado 1, que es la quemadura por el sol, son 7 a 10 días, y no hay cicatriz ni cambio de pigmentación. La grado 2, la tipo A, acuérdense que compromete la epidermis y grado variable de la dermis, de 12 a 15 días, una cicatriz mínima. La grado 2, como intermedio, o AB, más o menos un epitelio hasta 21 días, y hay unas ya cicatrices hipertróficas, tipo queloides, o hiper o hipopigmentación y refracciones. La grado 3 es la tipo B, fibra muy profunda, no epitaliza, y hay que hacer una cicatrización por segunda intención, como hablábamos ayer, o el primer día, y requiere injerto. La grado 4 tampoco epitaliza y cicatriza por segunda intención, requiere injertos, pérdida funcional y grandes deformaciones cosméticas. Bien. Entonces ahí combinamos el grado 1 y la clasificación de Fortunato Brain. Bien. Ahora hablamos de la extensión, ¿cierto? Hablamos inicialmente de la profundidad, ahora la extensión. Entonces, la extensión hay realmente dos métodos para uno valorar. La regla de los 9, ¿cierto? Que es algo bastante subjetivo, y la de LAN, que lógicamente nos da algunos segmentos más precisos. Bien. Es más común la de los 9, donde vemos estos cuadritos casi siempre en todas las clínicas hospitales se ve, ¿cierto? Y solamente se registran las tipo 2 y las tipo 3. No se registra la tipo 1 y la tipo 4. Bien. Entonces vemos que el tronco es un 18% la parte anterior y un 18% la parte posterior.
La cabeza, 9%, 4.5%, la parte anterior, 4.5% la cara posterior. Las piernas igualmente, 9%, la parte anterior, 9% la parte posterior. Igualmente están los brazos y todas esas cosas. Bien. Entonces uno más o menos en forma aproximada va calculando la extensión. En niños, pueden ser que la cabeza es más grandecita, entonces la cabeza ya 9% y no 18%. El periné, el 1%. Bien. Y esta escala, que la encuentran también ahí en el Ministerio de Salud, en las guías de manejo de urgencia, es muy sencilla, porque le permiten a usted más o menos calcular el área, ¿cierto? Si es un paciente que tiene unos 15 años, es un paciente adulto, digamos, 15 años hablemos acá, entonces, tórax anterior, 13%. Tórax posterior, 13%. Glúteo derecho, 2.5%. Entonces ahí, lógicamente, nos permite hacer cálculos más precisos, ¿no? Bien, ahí está pie derecho, pie izquierdo, pierna derecha, listo, muy bien. Entonces, esto es la extensión. Ahora hablamos de la localización de la quemadura. Esto depende mucho, es responsable del pronóstico que va a tener, porque si compromete pliegue de flexión, va a generar retracciones y secuelas funcionales muy probables. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Existen zonas especiales, son potencialmente productoras de grandes secuelas, que son los pliegues de flexión, ¿cierto? Del brazo, de la pierna, rodilla, digamos, cara, manos y pies. Entonces son muy especiales porque estas zonas nos van también a predecir también algunas complicaciones que vamos a tener. Entonces, como no han visto pediatría, ni han visto ginecobstetricia tampoco, pues toca recordarles que el niño no tiene un desarrollo que no es vertical, sino es que sea un adulto chiquito, pequeño. Son sistemas que van creciendo, cumpliendo etapas que no suelen ser coincidentes en el adulto menudo. Entonces, lógicamente que hay que conocer mucho de eso también. Bien. Y el pronóstico, hay varios tipos de pronósticos, gravedades funcionales, depende de la proyección y la profundidad. La parte estética, lógicamente una quemadura en la cara, es mucho más grave. Una quemadura del párpado, la que secuela mucho más grave todavía. La gravedad psíquica es muy importante. Si es niño también hay que tenerlo muy en cuenta, porque quedan secuelas que son bastante desastrosas, que pueden llevar posteriormente al suicidio. Entonces, muy pendiente de esto. Y a los padres hay que hacer también, en caso de pediatría, un manejo también tipo psiquiátrico, porque puede sentir un sentimiento de culpa por parte de ellos. Bien. Y hay una gravedad que se tiene muy en cuenta. Hay un médico chileno, el doctor Garcés, que fue un código, ¿cierto?, que ha sido bastante utilizado en el mundo. Entonces, este pronóstico vital habla de dos tipos, ¿cierto? Pacientes que tengan, digamos, menores de 20 años, entonces 40 menor de edad. Entonces, si tienen 15 años, entonces 40 menos 15, 25. Más, si es una quemadura tipo AB, entonces digamos que tenga un 20%. Por 2, 40. 40 más 25, 65. Con el puntaje, vamos a ver abajo, de 41 a 70 puntos, una mortalidad mínima. Entonces, más de 100 puntos da mortalidades mayor del 50%. Y mayor de 151, por supuesto, pues casi ya es 95% o más. Criterios de hospitalización. Hoy día, pues más fácil, ¿cierto? Es más fácil manejar esto, pero hasta hace unos años había un post para el régimen subsidiado y había un post para el régimen contributivo. Es como si hubiera dos seres extraterrestres diferentes, un ser humano y un ser de otro planeta. Entonces, era increíble cómo
la ley en Colombia, hecha por abogados, no tienen en cuenta estas cosas. Entonces, en el poder contributivo, la salud era diferente al paciente subsidiado. ¿Cierto? Acuérdense que tenemos 3 clasificaciones importantes, que son el régimen contributivo, que usted puede pagar, el régimen subsidiado, que el Estado paga, pero alguien tiene que dar plata al Estado para eso, que somos nosotros mismos, y aquellos pacientes que llamaban antes pacientes vinculados, hoy día sí dice población pobre no cubierta, que son pacientes que no están sintetizados, que no tienen recursos, y que lógicamente el Estado también va a pagar. Entonces ellos terminan ahí en un post que básicamente era bien complicado. Entonces, yo siempre me basé, yo fui jefe civil de tantos años, en la guía de manejo de urgencia del ministerio. Entonces, en este caso era el 2009, todavía la conservo. Entonces, cuando la EPS molestaba, porque ellos siempre había que ponerles la palabra profunda. Si usted no ponía la palabra profunda, no le pagaba. Entonces, siempre uno había que poner profunda, aunque no fuera profunda, sino tipo 2, sencilla. Y teníamos también este punto del Ministerio de Salud, porque esto tampoco fue idea del Ministerio, esto es tomada de criterios a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo hospitaliza uno a un paciente? Lógicamente, quemaduras severas o complejo de complicaciones. Lógicamente, que ahí tenemos textos quirúrgicos de quemaduras, está el doctor Ferrada, que aquí nos acompañó algunas veces en charlas que organizábamos acá. Ferrada es un cirujano del Valle, él es chileno, y es muy versado en esta área de trauma, con quemaduras, y tiene un texto muy interesante, ¿no? Colombiano, que ojalá puedan conseguir ustedes más adelante. Y él, lógicamente, ha influido mucho en estas partes de la aceptación del ministerio por algunos criterios internacionales. Entonces, hoy día, pues más fácil, inclusive él subir a unos criterios también un poco ya diferentes a estos, pero en ese entonces, y es bueno que tengamos en cuenta, porque bien o mal, muchas clínicas y hospitales tienen como guías de manejo o protocolos los criterios del Ministerio de Salud. Entonces, este es un Ministerio de Salud. Muy bien. Entonces, ¿cuándo hospitalizamos? Pacientes con quemaduras severas o con riesgo de complicaciones. Entonces, pacientes con quemaduras leves se pueden tratar en forma ambulatoria. En forma general, quemaduras de tipo 2 y 3 grados que involucran más del 10% del área de superficie corporal o en pacientes menores de 10 años o mayores de 50. Un punto. 2. Quemaduras de segundo y tercer grado mayores del 20% del área de superficie corporal en cualquier grupo de edad. Aquí estamos hablando del 10%, nos damos unos parámetros, menores de 10, mayores de 50. Aquí, mayor del 20%, de cualquier grupo de edad. Quemadura de espesor total, básicamente más del 5%, hospitalice. Quemaduras profundas, esa palabra, como aquí la tenemos, yo decía, ponga todo profundo, porque si no, no paraba. Entonces, grado 3, en cara, manos, pies, genitales, perineo, pies o articulaciones mayores. Entonces, es muy importante. Esto es fundamental porque pacientes quemados en articulaciones mayores tipo rodilla, les cuento una anécdota. Venía una señora en un carro de estos soviéticos, en el corazón juraba un WAZ, que andan todavía por ahí, ahora inclusive hay modelos ya 2020, que se volcó el carro y ellos cargan siempre como, van a zonas un poco lejanas, de pronto no tan lejanas, sino con malos caminos, ya llevan gasolina, llevan baterías de repuesto, etc. Entonces, no sé, le cayó líquido batería en la rodilla a la señora. Él llegó al puesto de salud, no mandaron hospitalizar, no la mandaron al hospital, a un centro de referencia, y la paciente empezó a tener una complicación con graves reacciones y demandó al puesto de salud de la mandaron al pueblo ese y al hospital, donde fue se la llevó posteriormente. Entonces, o con eso. Entonces, hospitalicen pacientes con quemaduras que comprometan articulaciones mayores, perineo, genitales, manos, pies y cara. Quemaduras por electricidad o por radio de cualquier magnitud, hay que hacerlo, porque usted no sabemos el daño interno que pueda haber.
Quemaduras por inhalación, hay que hacerlo, porque acuérdense que el anhídrido carbónico tiene una fijación 250 veces mayor que el oxígeno. Entonces, eso es grave. Quemaduras oculares, hospitalicen. Quemaduras químicas significativas, hospitalizan. Quemaduras que requieran de un soporte especial, sea emocional, social o rehabilitación, incluyendo casos de maltrato infantil, hospitalizados. Casos de suicidio por quemadura, hágalo. Que se haya suicidar, pues se quemó, haga eso, hospitalice. Y manejo psiquiátrico. Y manejo de quemaduras de cualquier magnitud en pacientes con falla de gota. Entonces, ahí están los parámetros que el Ministerio inclusive sigue teniendo todavía. Bien. Entonces, estos son criterios modificados del Colegio Americano de Cirujanos. Entonces, la primera, lo que uno hace inicialmente, esta charla lógicamente tengo que resumirla porque son charlas largas. ¿Qué hace uno? Detener el daño mayor. Entonces se retiran las ropas quemadas, se quitan los cinturones, cualquier evento que pueda causar compresión. Se hace un lavado con agua fría, no helada, agua fría, especialmente en estos medios, a unos 15 grados, durante un plazo de 15 a 15 minutos. No utilizar agua helada, importante. En quemaduras clínicas, el área afectada debe irrigarse durante más tiempo, 30 minutos. Y recordar este concepto, que enfríe el área quemada, pero caliente el paciente. Con la hipotermia, eso la vemos también en rotación. El manejo de la ventilación, muy importante. Administrar oxígeno donde lo requieran, con máscara. Ese es un buen examen físico. Si hay pelos o en la fosa nasal chamuscada, revisar las coanas, material carbonizado vía área superior, edema o signos inflamatorios en cualquier parte. Y mantener la vía aérea, ya sea que usted lo intube, ¿cierto? O se intube una ventilación mecánica. Muy bien. Aquí tenemos una foto ahora. Paciente severamente quemado. Entonces, fíjense, la vía aérea es muy importante. Este está intubado con sonda nasogástrica. Bien. La resucitación cardiopulmonar, si lógicamente hay un paro cardíaco o si no se detecta pulso, especialmente en quemaduras eléctricas. Y la historia clínica inicial es la más importante, circunstancias del accidente, enfermedades previas, medicamentos y alergias. Porque esto va cambiando, por eso las zonas de reacción pueden ir variando. Y como yo les decía, si un paciente está en un poste robando energía y se cayó y se fracturó la costilla, ojo con eso, hay una fractura de pelvis, una fractura de miembro superior o inferior. Hay que tenerla muy en cuenta y tratarla. El examen físico, especialmente en los niños, hay que pesar a los niños y estimar la extensión y profundidad de la quemadura. Y lógicamente se revisan las acciones asociadas, como le comentaba. Entonces, la reanimación, el agua y el sodio constituyeron el mayor avance en el tratamiento de las quemaduras severas. ¿Por qué? Porque comprendimos los fenómenos de la hipovolemia. Acuérdense que al aumentar el edema, el espacio intersticial, aumenta la vaporización, la inflación de tu casa. Entonces se pierde mucha agua. Bien, entonces, agua y sodio. Primer punto. Bien. Esta frase la tomé del libro del doctor José Felipe Patiño, Lecciones de Cirugía, año 2000, está en la universidad. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación? Tomada del libro del doctor Ferro, reemplazar el volumen intravascular, adecuada perfusión de los órganos y lógicamente iniciar en forma lo más tempranamente posible la reanimación, menos de 2 horas. Aquí hay unos cálculos de superficie corporal y vamos a tener en cuenta más abajo, o sea, está en rosado, que superficie corporal total, por entrada, metro cuadrado, que es la superficie corporal quemada. De eso le hablaremos muy por encima, que es un poco complicado. Entonces, la solución salina al 0,9%, lo que llaman solución salina isotónica, realmente no es isotónica, tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. Y tiene una osmolalidad plasmática de 308.
Entonces, una solución. El líquido de electrolitos, cuando la suma del sodio y potasio pasa de 150, es hipermolar. Entonces, la solución salina es realmente hipermolar. Bien. Pero lo utilizamos. En quemados, utilizamos inicialmente ese lactato de Ringier. No confundir con solución de Ringier. Lactato de Ringier. Lactato de Ringier tiene por litro sodio 130 miliequivalentes, cloro 103, tiene potasio 4 miliequivalentes por litro, tiene algo de calcio. El calcio no se expresa en miliequivalentes, pero haciendo una conversión equivalente podemos decir que tiene 5. ¿Cierto? Tiene lactato, no bicarbonato, lactato de Ringier. El lactato, ¿cierto? Por el ciclo de Cori, que podemos repasarlo cuando lo repiten conmigo, se convierte en bicarbonato en el hígado. Bien, entonces, la solución que utilizamos idealmente en pacientes quemados es el lactato de Ringier. La fórmula más utilizada, aquí tenemos Evans, eso fue hacia la década del 60, Brook. En segundo lugar, ese es un hospital militar de Texas. Parham, hospital militar de Texas. Se encuentra en Dallas. Allá llevaron al hospital al presidente Kennedy, ya muerto, cuando lo mataron allá en Dallas, en el año 1963. Hospital de Parham. Los hospitales militares en Estados Unidos tienen una cosa muy importante, porque son un asiento de investigación importante a nivel científico. Muchas cosas y grandes avances de la medicina se hacen en esos hospitales. Entonces, la fórmula más utilizada hoy día es la de Parham. También la de Brook modificada, porque realmente no hay una fórmula que sea exacta, ¿cierto? Uno ajusta los diversos conceptos de forma de acuerdo a los pacientes. Pero la fórmula en general más utilizada es Parham, que es lactato de Ringier, 4 centímetros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie quemada. Eso son las primeras 24 horas post quemadura. Acuérdense que las primeras 24 horas hay brechas de endotelio vascular. Y dice, todo lo que usted pase por ahí se le va a salir. Y se va al espacio intersticial. Y fíjense que ellos acá, ya después de 24 horas, empiezan a hacer unos requerimientos que ahora más adelante va a haber unas fórmulas más sencillas. También hay fórmulas hipertónicas, ¿cierto? Menos utilizadas, pero también habrá casos que habrá que utilizar. Muy bien, entonces ahí tenemos, en resumen, una serie de parámetros que pueden ser utilizados para los pacientes, pero en este caso, la que más utilizamos es la de Parham. En niños que tengan importantes quemaduras, se utiliza la fórmula de Galveston. Acá en Montería no se utiliza. Si los pediatras, hemos hablado con ellos y ellos la comparan porque esta fórmula es un poquito más complicada. Pero yo la menciono para que sepan, ¿no? Fórmula de Galveston. Galveston también está por ahí en Texas, ¿cierto? Entonces, listo. Ahí está. Ahora le explico con unos cuadros de mayor comprensión. Entonces, como yo le decía, las fórmulas simplemente son guías. En cualquier momento, un paciente puede requerir volúmenes mayores o menores, depende de la respuesta. Quemaduras más profundas y las quemaduras por inhalación pueden aumentar los requerimientos líquidos de manera considerable. Entonces, ya no vamos con 4, sino con más. ¿Sí me entienden? Entonces, esto no es una cosa que sea una cosa fija, no. Pero la base para todo. Entonces, esa es la de Parham. El primer día, 4 centímetros por peso, por kilogramo, médicamente, por área de superficie corporal total. ¿Cuál es esa área? La que calculamos por la fórmula de Lang o de regla de los 9. Muy bien. Al segundo día, ya lo ponemos 4, ponemos 3. Por peso, cada una cosa. Y el tercer día, 2. Entonces, allá abajo tenemos el ejemplo. Si el paciente tiene 35% de superficie corporal quemada, si usted hizo una evaluación más o menos indicativa, lo que usted ha visto, pesó el paciente 75 kilos, entonces 4
4 por 75 por 35. Eso le da 10.500 centímetros de lactato de río. Entonces, ¿cómo pasamos esos 10.500 centímetros? En las primeras 8 horas, pasamos la mitad. Pasamos la mitad. ¿Cuál es la mitad? 5.250. En este caso, corresponde a 656 por hora. Entonces, cuando administramos líquidos, el cálculo, yo se lo enseñaré cuando estén conmigo, hacemos por hora, que es lo más fácil, o cuando hay equipo de goteo, lógicamente lo hacemos haciendo el cálculo por equipo de goteo, que es gotas por minuto, pero en este caso por hora. Entonces, si usted multiplica 600, bueno, dividamos 5.250 entre 8, tiene que darle eso. Listo, ¿sí? Y la otra mitad la vamos a pasar en las próximas 16 horas. Bien. Siempre y cuando el paciente inicie una reanimación antes de 2 horas. Si comienza la reanimación después de 2 horas, vamos a pasar la mitad en las 6 horas siguientes. ¿Sí? ¿Entienden? No, ya no son 8 horas, sino en 6 horas, cuando hacemos reanimaciones tardías. Pero si usted reanimó antes de 2 horas, pasó la mitad en 8 horas. Bien. Esto va confundiendo al comienzo, pero se va a ver. La fórmula Galveston también tiene el nombre de fórmula de Carvajal, ¿cierto? De este instituto de Texas. Todos son de Texas. Entonces, el primer día pasamos 5.000 posibilidades de curar total quemada. Ahí está la barra. Esta es una clase que, si la hacemos en forma personal, yo puedo, es más fácil llevarlo y hacerla interactiva y cometer mejor, pero así por ejecutiva es más complicado. Bien, entonces esas fórmulas están aplicadas ahí. Segundo día, no fue 5.000, vamos 4.000, tercer día 3.000. Entonces, aquí hay un punto importante en blanco, en la bolito blanco, que es muy fácil, ¿cierto? No es la fórmula aquella, la raíz cuadrada, esas cosas no complicamos. Entonces, la superficie corporal total quemada se basa a la superficie corporal total del niño. Y esta se evalúa así. ¿Cuánto pesa el niño? Por 4 más 7 dividido entre 90 por más lo que pesa. Entonces, eso nos da más o menos la superficie corporal total. Y ahí lo que nos da lo multiplicamos por el otro porcentaje. Bien. Recordar muy importante la monitorización del gasto urinario, especialmente en niños. Fíjense que en niños el porcentaje de agua es mucho mayor que en adultos. Bien. Bueno, esto lo tomé yo de un examen que le hicieron unos estudiantes de una universidad en Bogotá, de medicina, así como ustedes, del semestre. Claro, que allá se ve cirugía, no semestre. Entonces, este paciente dice que tiene un peso de 70 kilos, llega a las 2 horas de quemado, ¿cierto? 2 horas de este quemado. La superficie corporal calculada en la fórmula de los 9, de 27, entonces tenemos 4, fórmula de Parlan, 4 por 70 kilos, por 27 nos da 7.560, ya lo hablamos. En las primeras 8 horas pasaríamos la mitad, ¿cierto? Pero como lleva 2 horas de quemadura, lógicamente vamos a pasarla en 6 horas. Entonces pasamos la mitad en 6 horas. Y la siguiente 6 horas pasamos el resto, la mitad. Bueno, espero que más o menos se entienda. Bueno, aquí tenemos la de Parlan o la de Carvajal, es más complicado. Entonces, acuérdense que la superficie, pero si yo me retrocedo, un momentico, para mostrarles. Abajo en rosado, dice superficie corporal total, no, en blanco, total, aquí que es raíz cuadrada de peso por altura, complicado, me digo. Entonces, ya yo le expliqué, ¿cierto? Le expliqué que obviamos esa fórmula por esto, ¿cierto? Doctor, Sí, cuéntame.
Cuéntame. No, no escucho. Disculpe, de las 2 horas se pasa tanto líquido en 6 horas. Por eso, si la reanimación se hace Este, antes de 2 horas, usted pasa la mitad de los líquidos calculados. claro, aquí viene mi pregunta. ¿No habrá una descompensación o, por ejemplo, una hipervolemia en caso tal que se pase tanto líquido en poco tiempo? Usted maneja el gasto urinario. ¿Cierto? Listo. Sí, no, dale. Por eso es que esto no es una cosa rígida. Esto es un ser vivo que hay que valorarlo, ¿cierto? Pero hay que cargarle rápido porque de pronto, después de 2 horas, podemos perder mucho líquido y hay que recuperarlo rápidamente. Si no, el paciente va a entrar en una fase irrecuperable. Bien, esta forma de Carvajal no se utiliza acá en Montería. Realmente, pues, los ciudadanos pediatras no la utilizan, ni mucho menos los plásticos acá tampoco, pues ellos no hacen este proceso de reanimación, ellos están en la parte más que todo estética, eso no es así. Pero los plásticos en Bogotá sí lo utilizan. Entonces, lógicamente, se las menciono para que sepan, ¿cierto? Que existe, que se utiliza en Colombia, ¿no? Entonces, acuérdense que la formita de Una la... pregunta. Sí, cuéntame. En la diapositiva anterior, usted mencionaba un ritmo diurético menor a 0.5 mililitros por kilo de peso por hora. No entendí bien esa parte, Doc, en la anterior. En esta diapositiva. Cuando está hablando del peso. Sí, en la anterior, doctor. En la anterior, en el pie de página, básicamente. Estaba hablando de pacientes según el kilo, 30 kilos me parece, pediátrico. Ahí abajito, ese. Menor de El gasto 30 urinario, kilos. sí. Paciente menor de 30 kilos, de 1 centímetros por kilogramo por hora y mayor de 30 kilos de 0,5. Ah, ok. Ok. Pero no quiero Listo. meter mucho en esto, que acuérdense que como no han visto pediatría, pues lógicamente pues, no Sí, quiero. sí, señor. Eso me gustaría que me visto Gracias, doctor. ginecología para poder explicarles mejor. Y cuando hacemos esta clase en forma interactiva, pues podemos entender. Entonces, como le digo, la fórmula de Parlan o de Carvajal también se llama, pues se la menciono y se le explico más o menos para que sepan que existe, que se utiliza, pero acá en Montería no lo utilizan. Bien. Entonces, aquí simplemente con la coeficiente corporal total hacemos la fórmula que ya, el algoritmo ese que es ese, que es kilogramos por 4 más 7, en este caso pues pesa 20, entonces 20 por 4, 80, más 7, 87, dividido entre 90 más 20, dividido entre 110, da 0,79. Y 0,79 lo multiplica por 13 y va a darle 0,10. Entonces, multiplicamos los 5.000 por 0,10 más 2.000 por 0,79, listo, ahí tenemos lo que yo hablaba el primer día y segundo día y va bajando. Bien, pero no quiero tener mucho en eso porque no quiero enredarlo mucho, pero le estoy mostrando para que sepan que se utiliza y que existe, ¿no? Bien. También tomado lógicamente el famoso examen que le han hecho los estudiantes en Bogotá, así del semestre de cirugía, listo, esa la metieron toda, entonces aquí le pueden calcular a los estudiantes los 2 métodos, ¿cierto? Con Parlan y con método de Carvajal o de Tablet, ¿cierto? Entonces ahí listo, ahí tenemos. Bueno, vamos a hacer la primera con el método de la segunda con el método de Parlan para hacer el ejercicio, más fácil, ¿cierto? Entonces, acuérdense que es 4 por peso, por porcentaje de quemadura. Entonces, ¿cuánto pesa? Pesa 30 kilos, 4 por 30, por 15, que es el área de superficie corporal, se calculó. Entonces, 1800, la mitad es 900, en las primeras 8 horas pasamos 900, y hacemos el cálculo por horas, entonces 900 dividido entre 8, da 112 centímetros por hora, y si lleva más de 2 horas de quemado, pues la pasamos en 6 horas, entonces igual. Bien, seguimos. Entonces, lo que yo les comentaba, que independientemente de la edad, lo que importa es el peso. Ya que aumenta el peso, pues lógicamente hay que ver la forma. Entonces, un niño bastante obeso, pues se enfoca como un adulto. Si el peso del niño se equipara a su superficie corporal total quemada, pues no importa la fórmula. Y si es un niño, el peso es muy alto, pues toca con Carvajal, porque es que el Parlan no incluye esas pérdidas basales. Queda lógicamente el paciente se está quedando en déficit. El niño tiene mayor cantidad de agua, acuérdense de eso. Bien, veamos así. Bien, entonces, ¿qué cálculos o qué puntos requieren mayor volumen de líquido? Quemaduras por inhalación. Inicio de reanimación tardía. Quemaduras eléctricas extensas.
uso de manitol en mioglobina de los pacientes que estén utilizando esto, y uso crónico de bióticos. Entonces, en estos casos, usted aumenta la cantidad de agua, bien, pero siempre monitorizado. Está abajo la bibliografía. Órdenes médicas. Nuevamente las toma el Ministerio de Salud, es entonces 2009. Yo siempre me hace mucho esas guías de manejo, pero esto simplemente es una guía, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Entonces, la vía oral, lógicamente, un paciente quemado no tiene afectación del tracto gastrointestinal, a menos que haya una quemadura mayor del 25%, pues no habrá un hilio. Entonces, usted inicia con dieta líquida, con electrolitos, suero casero usted lo consigue y lo prepara, líquidos completos, pero no jugos, no bebidas gaseosas ni agua. El agua no debe darse. Los líquidos sin electrolitos están contraindicados en las primeras 48 horas por el riesgo de hiponatremia. Acuérdense que el sodio es punto importante en la reanimación con el agua. Sodio. Y el sodio es el rey del espacio extracelular. Acuérdense que el espacio celular tiene sodio más o menos 140 y pico. El espacio intracelular es de 5. Potasio en el espacio intracelular es de 150. El espacio celular es de 4.4. Entonces, el rey en ese espacio es el sodio. Entonces, soluciones que no tengan sodio no deben darse. Líquido endovenoso. Entonces, aquí le ponen la fórmula de Parla. El trato de Rilla, lo que hablamos. Y aquí le dicen que si el valor es, si el paciente pasa del 50% de áreas de quemada, usted no va a pasar de ahí. Siempre el cálculo máximo es 50%. Igualmente acordamos, se ordena la mitad, primero 8 horas, otra mitad para 116 horas. Contada a partir de la hora de la quemadura por bomba de infusión, preferiblemente. En pacientes con quemaduras superficiales de más del 30%, profundas de más del 15%, va para UCI. No vamos a hablar de eso mucho, pues lo que utilizan son las naturales. Bien. Bueno. Hoy importante el cuarto punto, averiguar si viene tomando medicamentos y ordenarlos. Eso está bien. Y hablamos de las heridas que vamos a hablar mañana, de las heridas tetanógenas. Entonces, la quemadura es una herida que es susceptible a contraer tétanos. Entonces, usted utiliza el tozoide tetánico, que es el tetanol, y aplica una ampolla de 0,5 centímetros intramuscular. Si tiene la posibilidad de una globulina antitetánica o malaquitotetumán, pues lógicamente le aplica otra ampolla. Hacemos la inmunización pasiva y activa. Pero con el tozoide tetánico, el tetanol, con eso nos defendemos. Y póngalo porque el tétano se presenta. Mira, le pondré ejemplos sobre eso, la vida real. Porque eso, en mis años de experiencia, tengo muchas anécdotas sobre eso. Bien. Acuérdense que... Profe, una duda. Es que en el libro leí que era preferible pasar la sonda vía oral. ¿Cuál sonda? Paso un momentico la diapositiva anterior. Ahí donde dice sonda nasoyeyunal para nutrición, se recomendaba. Eso es en UCI, eso es en UCI. Ya, pues eso no se la mencioné porque ya es criterio de UCI, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Eso es criterio de UCI. Si hay una severa dilatación gástrica, cosa esa, pues ponemos sonda nasogástrica, que ahí, lógicamente acuérdense que en muchos criterios esa sonda nasogástrica está hoy día muy restringida, ¿no? Pero esos criterios de UCI, no por eso no me pongo a hablar mucho de eso, porque después que el ministerio lo tiene puesto ahí, pero en eso no quiero meterme porque cada UCI tiene su manejo, ¿no? Entonces, eso podemos evaluarlo ya en UCI. Lo importante es que si el paciente está en UCI, usted lo visite, porque aquí pasa que los médicos tratantes llegó a UCI y se perdieron. Entonces, eso no es conveniente. El médico tratante tiene que ir todos los días a UCI a ver cómo va el paciente. ¿Entendido? Bien. Entonces, como es una quemadura que es hay una coagulación ya de esos vasos sanguíneos, ¿cierto? No llegan antibióticos. Entonces, el antibiótico tópico es el ideal en quemadura. Pero habrá casos donde tenemos antibióticos por vía oral o parenteral, y son estos. Que la quemadura tenga una severa contaminación, ¿cierto? Que el paciente se quemó ahí, cayó un pozo ahí, que hay montería mucha abundancia de agua alcantarilla, ¿cierto? No menciono barrios aquí, donde nada la gente en agua de alcantarilla, entonces
lógicamente, utilizamos inicialmente cefalforinas de primera generación. Eso lo haré más adelante. O penicilina más aminoglucosa. Si existe una infección persistente, ¿cierto? Que hay una otitis, una piodenitis, etcétera, lógicamente se toma cultivo y se hace lógicamente la terapia. O que nos remitan el paciente, ¿no entiende? CRT, cualquier cosa que remite mucho, y se toman cultivos. Acuérdense que todo paciente que llegue con esta serie de indicaciones se toman cultivos en la urgencia y se inicia la terapia de antibióticos en la sospecha clínica. Lógicamente que hay que evitar antibióticos antimicrobianos inductores de beta-lactamasa. Bien, protección de la mucosa gástrica, bomba de protones, pues no se consigue, pero todavía acá en los últimos textos que he leído, dice que la ferritina sigue siendo el medicamento de elección en pacientes quemados. Es muy importante leerlo acá, es el ministerio, ¿no? Porque yo en orden médica siempre lo pongo. Dice, una ampolla de 50 miligramos. La ley dice, hable de concentración, vía administración de periodicidad, en la orden médica. Entonces, ampolla de 50 miligramos, concentración. IV, vía administración, diluida en 50 centímetros para pasar en 20 minutos por uretrol. Entonces, a mí me gusta poner siempre en orden médica la palabra uretrol, porque es, primero hay que cobrarlo, y en segundo lugar, es la forma que usted está diciendo que eso tiene que ir diluido, porque esto es que aquí las clínicas no diluyen en uretrol, va y le echan en una bolsita ahí de solución salina o cualquiera de 100 centímetros o más, y meten ahí el antibiótico. No, en este caso el medicamento. Entonces aquí el uretrol va a ir diciéndole que ahí eso es un mezclador, explican a usted cómo va a diluirse y ahí explican los centímetros que se ponen. Entonces dice el ministerio, la ranitidina, pero en este caso pues no se consigue, ponga protones, ponga omeprazol, ¿cierto? Omeprazol, vale 40 miligramos, diluidos lógicamente, y se pasa una vez al día o esos días de acuerdo a la situación que se encuentre. Bien, los analgésicos es muy importante, acuérdense que eso, la mayor parte de esas quemaduras duelen mucho, duelen muy intenso. Entonces la farmacodependencia se produce porque usted muchas veces no ha dado una terapia analgésica adecuada. Entonces lo más utilizado son los analgésicos no opioides, inhalatorios no esteroides, tipo COX-2, dipirona o acetaminofén. También se puede combinar con analgésicos opioides. Entonces, la morfina, mejor no meternos mucho con eso, a menos que sea necesario. No se consigue fácil, meprina, y el más utilizado es el tramadol. Entonces el tramadol, pues lógicamente hay que diluirlo mucho porque produce mucha náusea y vómitos. Entonces se diluye a veces en 100 centímetros y hay que pasarlo espaciadamente. Recordar que si el paciente con un analgésico sigue inquieto, lógicamente pues, hay que sospechar que el paciente está hipovolémico, está hipóxico y que eso es una situación que está complicando. Pero muchas veces tengo que estas causas del dolor son ajenas a la misma quemadura. Vendas muy ajustadas o arrugas en los colchones, hay colchones en mal estado. No quiero hablar de eso. Aquí vamos a ver muchos ejemplos de colchones en mal estado en la clínica. Abajo dice guía para manejo de urgencias, Ministerio de Salud. Métase en Google, guía para manejo de urgencias, Ministerio de Salud, listo. Y ahí van a encontrar de toda la medicina. Bien. Bien. Seguimos. Examen de laboratorio. Ingreso, hemograma, creatinina, electrolitos y trazas de orina. Si la mujer está en edad fértil, por embarazo, realmente en estos medios. Si es mayor de 50 años, electrocardiograma. Mayor de todo es glicemia. Si es quemadura eléctrica, pues electrocardiograma, el CPK no sirve mucho para nada, CPK medio, un poquito y listo. Si el índice pronóstico Garcés pasa de 100 puntos, ahí voy a mandar la PTT, esta cosa. Esto es muy importante, porque ese famoso tiempo para hacer hipotonina y eso, todos los puntos importantes de glosa. Muchas veces no pagaban una cuenta de BPS de 10 millones porque allí le habían mandado un PT o un PTT al ingreso. Entonces dice el pago, ¿y por qué no mandó? Entonces no le pagan. Ustedes pueden saber que podía valer 20 mil pesos en esa época, pues no le pagan 10 millones. Entonces, ojo con los pagadores, aquí en Colombia, en serio. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. La albúmina se pide, en casos ya mayores, por eso que mayor de 100 puntos el porcentaje de mortalidad es muy alto. Proteínas totales, calcio y fósforo. Y lógicamente, si es una quemadura por inhalaciones, pues rayos X de tórax y gases arteriales. El segundo punto,
que fue un gran avance en las quemaduras, fue, después de la reanimación, es el manejo. Y ahí vamos a hablar, y eso me gustaría de pronto la última clase, de pronto no sé, algún tema hablará de eso, porque eso lo vamos a ver conmigo en la rotación, métodos avanzados de curación. Entonces, esos apósitos especializados, ¿cierto? Que nos van a permitir una rápida cicatrización. ¿Por qué? Porque nos van a proveer todos esos sistemas que hablaba en la primera clase, de un pH adecuado, un control de bacterias, una temperatura, una humedad. Entonces, es uno de los grandes avances, ¿cierto? Y estas dos opciones. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, el método clásico, pues yo le decía, los métodos avanzados de curación y los antibióticos tópicos fue el segundo gran avance. Entonces, el método cerrado o oclusivo, que es la protección y aislamiento de la herida, la absorción de secreción y demolición del control de secreción. Entonces, utilizamos hidrocoloides, poliuretanos, hidrogeles y alginato de calcio. El doctor Ferro en su libro de quemadura, pues ahí nos habla aquí en Colombia toda serie de apósitos especializados que usted utiliza. Y, lógicamente, el antibiótico tópico más utilizado es la sulfadiacina de plata, que la dan todas las EPS, la permiten, la pagan, de alta potencia bactericida, especialmente contra organismos gram negativos. Aquí en Montería, hace muchos años, se metieron de ustedes glifosina. Me acuerdo de un cirujano pediatra que trajo eso nunca fue documentado, solamente acá, y eso es grave porque eso retarda la cicatrización, seca mucho. Bien. Y el otro método, que es el que acá se utiliza en muchas partes, que consiste en que el paciente, lógicamente, permitir que se forme una costra o coágulo que se convierte en una regla protectora. Entonces, todos los días se va haciendo desviaciones, ¿cierto? Y el paciente está descubierto. Pues el problema es que si el paciente está en Bogotá, pues puede haber una gran tendencia a la hipotermia, ¿no? Recuerden que hay que calentar al paciente. No sea la quemadura, pero calentar al paciente. Y lógicamente el paciente está acostado en sábanas estériles. En el caso que la foto que le mostré del hospital, pues no había ninguna sábana estéril, una sábana muy contaminada. Y lógicamente la sulfasina de plata, utilizarla. Bueno, recordar que los antibióticos tópicos retardan el proceso de cicatrización. Bien. Esto los plásticos lo manejan, como yo toqué en mano de cirugía plástica, entonces en mayor de urgencia, que en obras importantes, la escarotomía, porque para el paciente pueda respirar, ¿cierto? En cuello, tórax, y hacer fasciotomías cuando eso lo es, porque ahí puede haber un síndrome compartimental. Cuando es de carácter reactivo y ferida, ya hay varios tipos de cirugías plásticas, sesiones secuenciales, regamientos, cicatrictomías. Muy bien. Seguimos. Y por último, cubrimiento de la herida por medio de injertos. En una época, pues nosotros, digamos, los generales hacíamos todas esas cosas. Los injertos los hacíamos nosotros, preparamos injertos, todas esas cosas las hacíamos. Pero bueno, eso ha ido subdividiéndose. Eso está bien. Vean esta foto. Con el doctor Ferro. Parece un muñeco, ¿cierto? Esa se hizo una escarotomía porque el paciente puede respirar. Pero vea que no hay signo de sangrado, eso está todo coagulado. Es una necrosis de coagulación. Entonces, listo. Ahí tenemos, y ahí tenemos el brazo edematizado todavía. Bien. Entonces, yo les contaba que a partir del año 50, la sepsis es la gran causa de muerte en pacientes quemados. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de eso, porque se pierden las barreras primarias, naturales, por la quemadura, la piel, todas esas cosas, que son barreras naturales, ¿no? Entonces hay que recordar que siempre habrá signos locales de infección. Ahora les muestro algunas fotos, eritema alrededor del borde del área quemada, costra difícil de aprender, mal olor, especialmente la pseudomonas tiene un olor característico, pues cuando tengan pseudomonas, pues vamos a darnos cuenta de eso. Falta de mejoría con tratamiento usual, profundización de las heridas, etc. Bien. Entonces, los dos niveles más frecuentes tenemos la pseudomonas. Son pacientes que presentan leucopenia, progresión muy rápida, o una respuesta inflamatoria sistémica con una disfunción orgánica múltiple. Los leucocitos pueden aparecer normales,
ligeramente disminuidos y se buscan puntos propios de esta bacteria, como son tejido de color grisáceo, violáceo, ceromuerto, fluorescencia positiva, punteado hemorrágico, aspecto petequial y un olor característico. Esto es una quemadura infectada por pseudomonas. Lo que la flecha señala son los puntos ya necróticos hemorrágicos ahí. Muy bien. Por pseudomonas. Y la otra bacteria muy frecuente también es la estafilococo. Entonces, esto al revés, son evoluciones más lentas, con la leucocitosis, en lugar de la leucopenia que da la pseudomonas, y la serie se caracteriza lógicamente por una respuesta son días con palidez, reanudación, es un tejido deprimido y aparición de pústulas o comedones. Aquí vienen las pústulas. Entonces hay que una pústula y comedón, una herida por estafilococo. Recordar que la infección te va a dar unos síntomas clínicos, como la inconsciencia, alteración de estado de conciencia, se alteran los signos vitales, gasto urinario empieza a bajar, signos gastrointestinales de hilio. Usted puede sospechar una sepsis porque el paciente está con un hilio, empieza el gasto urinario bajo, y sean de laboratorio, ojo con eso, porque un paciente quemado tiene leucocitosis, pero ya una leucocitosis mayor de 13.000. De 15.000 que a usted sospechar que hay una sepsis por ahí de por medio. Entonces, ahí vemos también, lo tienen muy en cuenta. Yo ando acá un poco rápido porque la charla ya se está alargando mucho. Bien, acordar el soporte metabólico, muy importante, la parte nutricional, es fundamental, la parte proteica, tener muy en cuenta. Entonces, en esto nos vamos a asesorar mucho con las personas encargadas de la clínica, de la parte de nutrición, ¿cierto? Y en caso también tenemos ahí ya algunos productos que se llama la inmunonutrición, que en pacientes quemados se pueden utilizar o pacientes con cáncer. Bien, conté conmigo, hablaremos en forma médica sobre eso. Bien, y acordar mucho de contar apoyo psicológico y psiquiátrico. El apoyo psicológico es un parte fundamental, más que todo en el hospital tenemos psicólogos ahí, manejo del dolor, tanto físico como emocional, manejo de hospitalización y tratamiento, adaptación posterior a la hospitalización. Y la parte psiquiátrica es muy importante, pues con la EPS podemos lograr eso, ¿cierto? Entonces, estos trastornos que hay que definirlos rápidamente también, no esperar que eso se instale para que el paciente pueda suicidarse. La parte de rehabilitación importante, no olvidamos de eso, hay terapias respiratorias que utilizar, férulas de posición, terapia física y presoterapia con líquidos. Entonces, acá viene en cara, un tratamiento con presoterapias, en mano, utilizada, ¿cierto? Muy bien. Este es un paciente quemado, por allá, es de San Andrés Sotavento, ¿sabe? Que viene con una pena parabólica, eso es, dice él. Y vean, quemadura entraron por las manos, el abdomen comprometido siempre, y a los pies por ahí salió la electricidad. Siempre entra y sale. Pero fíjense que el abdomen siempre es muy característico, ¿no? En quemaduras por alto voltaje o quemaduras eléctricas de este tipo. En otro paciente quemado, y tiene el brazo hematizado, pues ya entró la quemadura, y el abdomen también comprometido. Es increíble, ¿no? Es una cosa muy calcada, ¿no? Bueno, aquí muy rápidamente voy a hablarles sobre las quemaduras por cáusticos, quemaduras químicas. Esto es un problema en Colombia y hay leyes ya muy claras sobre esto. Es una paciente de Tierra Alta. Yo siempre trato de ponerle ejemplos reales de acá de nosotros. Paciente de Tierra Alta, paciente joven de 19 años, que va a visitar a una amiga, ¿no? A una amiga y tocan la puerta o tocan la ventana, abre la ventana y alguien le tira, pues, una sustancia química. No sabemos qué exactamente. El accidente es un cáustico de tipo alcalino. Pues de pronto no era ni para ella, de pronto era para mí. Entonces, tenemos ella está, pues lógicamente me la llevan en Tierra Alta, me la llevan al hospital, hacen toda esa burocracia que hay de papelería y todas esas cosas, que es impresionante aquí en Colombia cómo se pierde el tiempo en eso, mientras la remiten, llega al hospital con una remisión tardía y lógicamente pues no se hacen las cosas adecuadamente, ¿no?
estos procesos de reacción tardía, especialmente en quemaduras por alcalinos que tienen un manejo un poco diferente. No hablo mucho de esto porque si no daríamos varias horas de este punto. Entonces, es hablar de la zona de Jackson. Esta paciente, al momento del ingreso, ya a los 5 días, ya como está, ¿cierto? Y a los 12 días ya está así. Perdió un ojo, severas refracciones impresionantes. Hace como 2 años, vine yo de Bogotá, yo insistí en mandarla, pues yo no era el médico tratante, yo era jefe de cirugía, pero de todos modos pasaba ronda ahí y insistí mucho en que se remitiera a un centro especializado en Bogotá, al Hospital Simón Bolívar, hospital que sea especializado, hospital público, ¿no? Sea especializado en pacientes quemados y tiene fama a nivel ya de Latinoamérica. Y lamentablemente no se pudo lograr por la EPS. Y vean, este caso, pues hace 2 años en el avión me encontré con una señora medio vendada ahí, me saludó muy cariñosamente, que era ella, ¿no? Pues perdió el ojo derecho y el ojo izquierdo pues, también muy comprometido y una severa figuración facial. Lamentablemente, ya después que eso ocurre es muy difícil lograr el manejo de eso. Bien. Acá una fotico tomada en revista, en estos casos que se ven pacientes también con quemaduras por alcalinos o por ácidos. Las figuraciones tan salvajes que ocurren con eso. Bien, y por último, a veces les muestro, esta es una foto de hace muchos años, del año 91, está el doctor Rodoboita jovencito, el doctor Muñoz está al lado, muy joven también, que va a clase con ustedes, al centro doctor Humberto Richizábal, que fue decano de medicina de la Universidad de Antioquia y jefe de cirugía del Hospital San Vicente por muchos años, y ya estoy yo. Entonces yo organizaba unos eventos anualmente hasta acá, todavía no estaba la Facultad de Medicina, la universidad entonces nos tocaba correr a buscar enfermeras allá a la Universidad de Córdoba, a que nos llenaran los auditorios, nuestro auditorio del Hotel Sinú, realmente, entonces ese evento lo hacíamos, era un evento regional muy interesante, pero ya no volvieron a hacerse. Lamentablemente Montería ha quedado como muy aparte de estos eventos y lógicamente pues ya tampoco estoy actuando ahí. Entonces, recordar épocas pasadas que han sido muy interesantes también. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la charla hoy? Bueno, mañana vamos a... ¿qué? Resulta que estuve leyendo algo sobre las quemaduras por inhalación, donde se hacía una prueba de carboxiemoglobina en algunos lugares. Entonces, mi pregunta es, ¿qué prueba aquí en Colombia? Sí, cuéntame, no te escuché al final. ¿Qué prioridad se le da a esa prueba aquí en Colombia? ¿Es importante hacerla o...? Sí, sí, es importante hacerlo. Acuérdense que la fijación de anhídrido carbónico es 250 veces mayor que el oxígeno, entonces es muy importante. Acá tuvimos ejemplos pues, muy lamentables, ¿no? Y anecdóticos, yo creo que en dos moteles hubo 2 muertes ahí. Iba la pareja allá al motel, como que se fue la luz y pusieron el carro, dejaron el aire prendido, el carro, se metieron en el carro y el aire acondicionado ahí prendido del carro, no había luz y por supuesto pues murieron muy rápidamente. Entonces, todos estos pacientes el desenlace es muy rápido, lamentablemente. Bien. Bueno, entonces mañana nos vemos, ya son las 6:20 casi ya, ¿qué? 6:30. Mañana vamos a ver un tema que se llama infección quirúrgica.